Mi nombre es Eduardo Figari Gold. Nací en el año 46, 1946. Hoy día estoy ya cerca de cumplir 75 años. Soy arquitecto. Bueno, curiosamente, nunca he tenido yo duda alguna sobre mi vocación. No sé, como si fuera algo natural. Tanto así que en aquella época, creo que ya no, pero las mamás llenaban había unos blogs especiales para apuntar cuándo se paró el bebito, cuándo caminó, cuándo dijo papá, cuándo dijo mamá, ese tipo de cosas, ¿no? Primero juguetes, martillo, herramientas. Esos fueron mis primeros juguetes. Y de muy niñito, yo vivía en la calle Bellavista de Miraflores, ahí nací, a la vuelta de la calle de las Pisas, y no tenía amigos en el barrio. Estoy hablando de niñito, ¿no? Entonces, digamos, estuve solo durante muchos años, y mm, me hice una casa en el techo, me hice una casa en el árbol, había un frutal, en aquella época en Miraflores había cantidad de frutales, este era un chirimoyo, me hice una casa de árbol, digamos. Entonces siempre, incluso hacía maquetas ¿no? Y luego salía a la calle y buscaba construcciones y me sentaba ahí en un ladrillo a conversar con los trabajadores, con los albañiles, etc. Entonces es algo que siempre me ha atraído. Y lo que terminó de consolidar esto fue que en el año 56, yo tenía 10 años, mis padres empezaron a proyectar, compraron un terreno en otro lugar de Miraflores y Marcelo Elejalde, amigo de ellos, arquitecto, hizo el proyecto. Entonces yo me metía, tenía 10 años, pero me metía a mirar los planos, escuchaba las conversaciones, todo. Tanto así que cuando salía, en aquella época se hacían copias Osalit, que eran unas copias azules, ¿no? Entonces yo me iba con los planos, me acuerdo haber ido a la librería Minerva a pedir dónde hay estos lápices azules. Yo quería dibujar, pues, y eran copias o salir, no había tal lápiz, ¿no? Bueno, es un poco la historia, entonces lo que puedo decir es, y eso consolidó mi vocación, por supuesto, pero nunca tuve que pensar en qué quería hacer. Fue como algo natural que fluyó y Y de ahí hacia la universidad, ¿cómo es esa ya experiencia? allí sí se produce una experiencia muy importante que me marca muchísimo. Yo provengo del Colegio Santa María, un colegio religioso de hermanos norteamericanos, ¿no? Y un colegio que estaba ubicado al comienzo en lo que ahora es el Óvalo Gutiérrez, el Colegio María Reina, estaba allí, y cuando estaba en tercer año de secundaria se mudó el colegio a Monterrico, donde está ahora el Colegio Santa María. O sea, yo fui del primer grupo, fuimos 3 promociones. Yo estaba en tercero y media, y cuarto y quinto, estas 3 promociones, inauguramos el colegio de Monterrico. Yo lo que quiero decir con esto es que de alguna manera pues vivíamos en una burbuja, ¿no? Entro a la uni, y es un descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento. No solamente eso, sino que en segundo año me nombran delegado de la facultad a el consejo de toda la universidad. Entonces, la Facultad de Arquitectura, a diferencia de la mayoría de otras facultades, tenía puerta directa hacia el exterior. Entonces nosotros entrábamos directo en la avenida Tupac Amaru a la facultad. No teníamos mayor contacto con el interior de la universidad. Entonces, el hecho de que yo fuera designado delegado hizo que más bien descubriera la universidad. Y fue un descubrimiento que cambió mi vida, digamos, ¿no? De allí me convertí en dirigente estudiantil, fui presidente del centro de estudiantes. Eh, en ese momento, cuando yo era presidente del centro de estudiantes, ocurre el golpe militar de Velasco Alvarado. Hacemos oposición radical al golpe militar. Me meten preso varias veces y me expulsan de la universidad porque el gobierno y el ejército, porque es un gobierno militar, toma la universidad, interviene, se mete a la universidad, clausuran los centros de estudiantes, expulsan a todos los dirigentes, fuimos 13 expulsados,
y de allí comienza un periodo de 15 años dedicado, bueno, no, el gobierno, hasta el año 80, el gobierno militar, dedicado a la oposición política, ¿no? Milito y soy dirigente además de un partido de izquierda radical, Vanguardia Revolucionaria. En fin, esa es la historia. Cuando en el año 78 se convoca la Asamblea Constituyente, entonces por primera vez encuentro la posibilidad de que no todo es dictadura, porque, o sea, yo maduro, digamos, o sea, con un gobierno militar, y donde no hay espacio político, etcétera, ¿no? Entonces nuestra posición era muy radical, digamos, muy radical. En el año 78, Morales Bermúdez convoca a la Asamblea Constituyente y descubro de pronto que cuando se aprueba la Constitución del año 79, yo pienso, oye, el país que yo quiero es el que está escrito en la Constitución. O sea, eso es lo que yo quería, en realidad. Lo que pasa es que nunca lo había sabido. Y a partir de ese momento me alejo, digamos, de la izquierda más radical. He mantenido yo hasta ahora, tengo una posición, no sé si denominarla de izquierda, no me gustan estas calificaciones de derecha o izquierda, pero sí pongo énfasis, digamos, en el tema colectivo, ¿no? En el tema de la historia como una gesta social, colectiva, ¿no? Nunca, en aquella época ni ahora, pienso en proyectos personales independientes de lo colectivo, digamos, ¿no? Busco el bien común, por ejemplo. Eso es propio de toda mi generación y creo que empieza a ser propio de la generación de ahora. Hay una intermedia que no, que tiende a más bien a haber desarrollado proyectos de vida mucho más individuales, ¿no? Pero vuelve a ser, o sea, mi generación es la generación del 68, pues, ¿no? París, y es todo el mundo, no solamente es París, es Praga, es Ciudad de México, es California, UCLA, es Revolución Cultural China, o sea, es todo el mundo, ¿no? Y se desarrolla además en esto por ejemplo, las universidades, aquí, o sea, yo tengo muchos amigos hasta ahora que eran de otras universidades, de San Marcos, de la Agraria, de la Cayetano Heredia, y éramos como una sola universidad. Era lo mismo, ¿no? Y concurríamos a los mismos lugares. Y, entonces, bueno, es como digo, ese sentido colectivo, digamos, muy, muy acentuado, ¿no? Y un montón de años después recién me readmiten. Cuando vuelve la democracia en el año 80, soy invitado por la Asamblea Universitaria de la UNI a reincorporarme, porque mientras duró el gobierno militar no me permitieron regresar. Habían regresado ya los otros 12, fuimos 13 expulsados, 12 habían sido readmitidos y yo no. Cuando hice un proceso demostrando que habíamos sido expulsados por las mismas razones, me volvieron a expulsar, sin tener yo ya nada que ver con la universidad, simplemente para poder dejar claramente la señal de que yo no era bienvenido, ¿no? Pero un gesto realmente que ha sido para mí muy, muy satisfactorio, digamos. Recibí la llamada de José Ignacio López Soria, que fue el primer rector de la UNI cuando regresa a la democracia. Se comunica conmigo y me invita a regresar. Trabajaba en arquitectura, duro, pero bueno, juventud, ¿no? Trabajaba por las noches, terminaba mis labores políticas y me iba a la oficina. En esa época estaba asociado con Pepe Bentín y Fernando Eguren, los dos lamentablemente fallecidos, no hace mucho tiempo. Una amistad muy profunda con ellos y entonces, digamos, en aquella época la labor política era completamente clandestina, viajaba con mucha frecuencia al interior del país, sobre todo la sierra, hacía arquitectura, pero no podía firmar, porque no tenía el título, ¿no? Había algunos, mi ex esposa era arquitecta también, Armida Testino, y entonces ella firmaba los planos por mí, o sea, ella era la que, eso, ¿no? Y algunos proyectos de la época, un proyecto que fue
candidato para el premio de la Bienal de Arquitectura, fue tachado por algunos miembros del jurado porque había sido hecho por alguien no colegiado. Entonces, en fin, ya creo que yo obtengo el título en el 80 o sea, como 15 años después de haber salido de la facultad. La fortuna que he tenido yo y hemos tenido la generación es que cuando nosotros entramos a la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura tiene como decano a Cartucho Miro Quesada. El cuerpo docente de lujo, digamos, ¿no? Absolutamente, maestros del más alto nivel y básicamente bajo la influencia del Bauhaus, de la República de Weimar, alemán, y el movimiento moderno. Entonces, cuando entramos nosotros a la facultad, tenemos a este grupo de maestros que han librado batallas ideológicas, intelectuales, culturales, con el historicismo, con el indigenismo, con distintas, digamos, otros enfoques culturales. Y entonces, yo me siento muy afortunado de haber tenido a ese cuerpo docente, ¿no? Entonces decía, el decano, Cartucho Miro Quesada, luego, a continuación, Adolfo Córdoba. Adolfo Córdoba y Enrique Siriani fueron mis profesores de primer año. Y en segundo año, Miguel Llona. Entonces, esos 2 años para mí fueron determinantes, ¿no? Entonces, si quieres que te responda quiénes son mis referentes como maestros, en primer lugar, Miguel Llona, ¿no? El que fue más influyente, al que yo más admiraba y más apreciaba, como felizmente he tenido la oportunidad de decírselo varias veces a él, ¿no? Siempre, hasta viejos, digamos, ¿no? Se lo he comentado. Y, como digo, bueno, Adolfo Córdoba y Siriani, ¿no? Con quienes mantengo una relación muy, muy cercana, ¿no? Una amistad muy, muy cercana. Esos son mis referentes como maestros, digamos, de arquitectura. Y la verdad es que son profesores de primer y segundo año. Y luego, maestro, pero no profesor, es decir, porque nunca es profesor mío en la facultad, pero muy influyente para mí, Pepe Bentín, José Bentín, con quien hice una amistad muy íntima y fuimos socios. Pero él era 7 años mayor que yo. Entonces, en ese momento, pues es una diferencia importante, ¿no? Entonces, Pepe ha tenido una gran influencia, yo he tenido siempre una gran admiración por él. Y su manera de enfocar el ejercicio de la profesión, ¿no? El día a día es estar encerrado acá en mi casa, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay una serie de cosas interesantes que ocurren porque desaparecen las distancias, ¿no? Estoy tan lejos de mi oficina que queda acá a 2 cuadras, como de mis amigos o colegas o reuniones que están dispersos en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Pero la oficina la tengo cerrada, estamos trabajando remotamente, y tengo algunos proyectos de arquitectura interesantes que estoy trabajando, o sea, yo diseño acá, tengo colaboradores para desarrollarlo, y eso es a eso me dedico. Y este proyecto, en realidad tengo 2 proyectos, un proyecto de vivienda, más que un proyecto, un sistema, que estoy tratando de materializarlo en un proyecto, en un primer proyecto, pero como sistema, digamos, de vivienda económica. Eso. Bueno, otro sueño, dicho sea de paso, que para mí, para mi experiencia es tan importante, es el transporte público, pues. En el año 86, cuando yo estaba en Huaycán, en el año 85 es elegido Alan García. Y entonces en Huaycán había una oposición aprista a la gestión nuestra de Alfonso Barrantes. Y entonces los apristas, la célula aprista de Huaycán, invita al presidente para quejarse de él, digamos, para buscar su respaldo. Y más bien al revés, Alan García queda muy impresionado con el proyecto y me invita a que lo lleve a pasear. Y en la conversación que tenemos allí,
Bueno, habíamos hablado del agua en Lima, el abastecimiento de agua. Yo le digo, presidente, efectivamente todo esto es muy importante, pero mi opinión es que el tema más importante para la ciudad de Lima es el transporte público. Ah, qué interesante. Y de ahí sale el tren eléctrico. Terminada esta reunión, lo llama Barrante, dice, Alfonso, estoy acá con el arquitecto Figari, tiene una idea muy interesante para hacer, etc. Se formó la ATE, Autoridad Autónoma de Transporte Eléctrico, no es tren eléctrico, sino de transporte eléctrico. Se forma un directorio, formado por 5 miembros, los 2 alcaldes, el del Callao y el de Lima, yo represento al de Lima, y 3, un representante del presidente de la República, que es el señor Biondi, Antonio Biondi, una gran persona, fallecida hace años también, y 2 más que son Julio Vargas Neumann, profesor de la Universidad Católica, notable arquitecto, gran persona, y Armando Yulfo. Ellos 2 eran representantes del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Vivienda. Entonces éramos 5 del directorio. Y allí se comienza un debate. Y en ese debate, yo con la Municipalidad de Lima, y en esa época había un grupo de asesores brasileros, financiado por el Banco Mundial, de un proyecto que había dejado Eduardo Orrego cuando había sido presidente de Lima, esta asesoría técnica. Entonces, 2 de los 5 técnicos brasileros me los asignó Alfonso Barrantes para que me apoyaran en esto. Y desarrollamos lo que ahora es el Metropolitano. Esa fue nuestra idea. En realidad, se le llamó el metro rodoviario, que era un metro, pero en vez de tener trenes, buses. Hubo una votación en el directorio, ganaron los que promovían el tren eléctrico, yo renuncié y se empezó a hacer el tren. Bueno, la obra comenzó antes. La inauguración fue en Higuereta, y no sé si ustedes recuerdan, pero el viaducto comenzó a Higuereta y se fue hacia Lima. Toda la avenida, ¿cómo se llama? Aviación, tenía pues el viaducto. ¿Por qué? Porque esto comienza, no me acuerdo en qué mes, pero probablemente pues en abril, mayo, y para poner los buses. Porque un sistema de metro de buses es mucho más flexible, porque termina la obra, no importa, los buses bajan y siguen caminando. El tren es o te vas desde la Maestranza del comienzo hasta el final, o no funciona. Entonces, cuando somos derrotados, o sea, la Municipalidad de Lima es derrotada, se aprueba el tren eléctrico y cambia y empieza a hacerse la obra en dirección a Villa Salvador. Y luego pasan 20 años, pues, paralizado esto, ¿no? En esos 20 años, los brasileros llevan esta idea a Bogotá y aparece el Transmilenio de Bogotá. Años después, el alcalde Alberto Andrade me convoca y me dice que ha ido a Bogotá, que está muy interesado en el Transmilenio, pero que ha ido a mirarlo y que ahí le han dicho que la idea es peruana. Y que yo era el director, digamos, de esta idea. Entonces nos vamos juntos con Andrade a ver otra vez el Transmilenio en Bogotá, y lo trae como Lima Bus. No sé si recuerdan ustedes la campaña electoral entre Alberto Andrade y Castañeda. Andrade propone el Lima Bus, que era este proyecto, y Castañeda dice, no, tren eléctrico. Gana Castañeda, y una vez que está sobre el caballo, cambia su opinión, le cambia el nombre a Lima Bus y hace el Metropolitano. Esa es la historia, ¿no? En mi opinión, probablemente lo más trascendente que he hecho, ¿no? Porque toca un tema que, en mi opinión, ahora es absolutamente crucial para Lima, y es, lamentablemente, la estructura urbana que tenemos. Casco central bien equipado. Miraflores es clase mundial, pues, ¿no? O sea, podríamos meter el malecón de Miraflores, es clase mundial, es uno de los sitios más hermosos que hay en cualquier parte del mundo. Y tienes todos los cerros, todas las zonas precarias, etcétera, ¿no? Entonces el transporte público es la manera de coser esto, ¿no? De sellar las cicatrices de Entonces sigo pensando que el transporte público es el proyecto más importante que tiene este país. Has comentado sobre esto de cómo enfocar el trabajo. Es verdad, es un tema sobre el cual reflexiono mucho.
la mayor parte de mi obra ha sido generada por mí. Son ideas. Yo cada vez que tengo oportunidad con mis alumnos o cuando me invitan a dar una conferencia, algo así, insisto en que en el Perú todo está por hacerse. Las estructuras no están consolidadas y para gente privilegiada como somos los profesionales, todos los profesionales, particularmente por ejemplo los arquitectos, todo está por hacerse. Entonces, imaginar, utilizar, porque los arquitectos en general nos caracterizamos por hacer un ejercicio intenso de la imaginación. Entonces, de eso se trata, en primer lugar, ¿no? Eso es lo que más me entusiasma, lo que más me atrae, y es mi manera de ejercer la profesión. Buscar proyectos, tratar de generar ideas, tener una sensibilidad frente al espacio, el espacio urbano, oportunidades, ¿no? O sea, de pronto uno siente el potencial de un lugar y que, oye, aquí, este es un sitio que, ¿no? Que tiene un potencial, que tiene una energía, que tiene una posibilidad. Entonces, esa es mi manera predominantemente de ejercer la profesión, ¿no? Cambia las ideas o los proyectos, pero es lo mismo, ¿no? Es generar las ideas, y tengo, no sé si todavía me alcanza el tiempo, pero tengo todavía un par de sueños que justamente hoy día estaba leyendo un libro esta mañana de un astrofísico que ha desarrollado un proyecto, no voy a entrar en mayor detalle, pero está investigando los neutrinos, que son unas partículas minúsculas que no se logra detectar. Entonces, este científico es un ruso que lleva 40 años tras este proyecto, ¿no? Entonces los tipos le dicen, pero tú has pasado por todo, has pasado por la Unión Soviética, has pasado por la caída del muro, ahora, en fin. Entonces le dice, claro, si tú vas a comenzar un proyecto, es para llevarlo hasta el final, si no, mejor no comiences. Bueno, en el caso de Huaycán, Huaycán es en el año 84, comienza. Bueno, tal vez el presente tendría que yo referirme que los próceres, ¿ya? Pepe Ventín. Pepe Ventín es convocado, por dicho sea paso, otra persona que resulta siendo también muy importante para mí es Javier Cayo, el arquitecto Javier Cayo, fallecido también hace algunos años, ¿no? Fue una figura, un maestro también. Javier Cayo era director de edificaciones del Ministerio de Vivienda en la época del gobierno militar. El ministro era un marino, Vargas Caballero, un almirante Vargas Caballero, y después fue otro almirante, contraalmirante Ramón Arróspide. Javier Cayo había sido profesor de Pepe Ventín, amigo de él también, y lo convoca para hacer lo que posteriormente es los próceres. Pepe me convoca a mí, a otros colegas, y se forma este equipo. Esa experiencia es fundamental. Dicho sea de paso, es una experiencia que tiene dos fuentes de inspiración. Una, la experiencia de Pepe Ventín en los New Towns ingleses, en Escocia, en Cumbernauld. Él trabaja, hace una práctica allá y regresa con esta idea de los New Towns, de los nuevos pueblos, digamos. Y por otro lado, aquí estaba justo desarrollándose el Previ, el proyecto Previ. Creo que son dos elementos importantes que determinan, digamos, que me introducen en el mundo del urbanismo, de la vivienda. En el año 84 es elegido Alfonso Barrantes. Éramos amigos. Yo le decía, soy fundador de Izquierda Unida, o sea, del comité directivo fundador. Éramos 7, o sea, 6 representantes de 6 partidos. Yo era secretario general de uno de los partidos y Alfonso Barrantes, que era el presidente. Entonces teníamos una relación cercana, éramos amigos. Gana Izquierda Unida las elecciones, gana Alfonso Barrantes en la alcaldía de Lima y me busca para ver tema de vivienda, y había esta demanda de Huaycán. Huaycán era una quebrada, Eriaza, un pedregal, y había una serie de requerimientos
de algunas asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda y organizaciones que se estaban preparando para invadir. Entonces Barrantes me convocó y me encargó que tratara de evitar la invasión y tratar de canalizarla, organizarla y darle un curso distinto de lo que habían sido las invasiones hasta ese momento. Y esa es la experiencia de Huaycán, ¿no? Entonces, como digo, la experiencia previa que yo tenía era los próceres, la experiencia de los próceres, y ya teníamos colectivamente la experiencia de Villa Salvador, que era una experiencia anterior, que servía en algunos casos de modelo y en otros casos objeto de crítica, o sea, qué es lo que no debemos hacer que se hizo en Villa Salvador o cuáles son las diferencias. Villa Salvador era una mesa, un arenal, y Huaycán era una quebrada donde un pedrón era del tamaño de una casa. Entonces, eso genera pues un desafío, digamos, urbanístico, y yo diría que la idea central de Huaycán es organizarlo no sobre el lote familiar, sino sobre el lote multifamiliar, ¿no? Sobre el condominio. Eso. Entonces, esa es la experiencia de Huaycán. Muy intensa porque el día 15 de julio de 1984 entramos a Huaycán. Los primeros grupos con esteras en el hombro, etcétera, ¿no? Y fueron 2 años metidos, viviendo allí, casi permanentemente, trabajando con la gente, en un... Dicho sea paso, tu papá trabajó en eso, también me ayudó con el proyecto de habilitación urbana de Huaycán. Bueno, esa es la experiencia de Huaycán, ¿no? Y ¿cuál es la reflexión que puedo hacer sobre Huaycán? ¿Qué es lo que yo quería? Las invasiones, ¿ya? Entonces, eso está escrito, ¿ya? Porque mi tesis fue esta experiencia, porque yo recién estaba justamente, lo que estaba contando, recién estaba regresando, entonces con Huaycán yo saco el bachillerato en el año 84, ¿no? Decía, las invasiones son una gesta colectiva, ahora ya no, ahora son estas bandas de traficantes de tierras que invaden, ponen una serie de chozas vacías y luego venden, eso se ha desnaturalizado. Pero en aquella época las invasiones eran invasiones realmente, o sea, era la gente. Yo recuerdo una cosa que se me quedó grabada, fue la invasión de Ciudad de Dios, lo que ahora es toda la zona de San Juan de Miraflores, Vega María el Triunfo, todo eso, ¿no? Era una cola de gente, cada persona con una estera al hombro, como hormiguitas, por el desierto para instalarse, ¿no? Hasta ese momento, lo que ahora es San Juan de Miraflores, donde está ¿cómo se llama? La plaza, Megaplaza Sur, el Mall del Sur. Ahí, los próceres, todo eso era arenal, ahí no había nada, no había nada. Entonces, lo que yo reflexioné y decía, esta es una gesta colectiva, pero de pronto el sentido colectivo se va diluyendo, y cuando uno visita estos barrios ahora, es un barrio como cualquier otro. Se ha perdido todo rastro de su origen, de cómo se formó. Entonces, esa fue de alguna manera el planteamiento central de Huaycán para futuro. ¿Cómo hacemos para que el espacio urbano cristalice esa, y por eso entonces lo que se llama las UCBs, Unidad Comunal de Vivienda, que son estos colectivos, donde la esquina, que es el ente característico de la vida urbana nuestra, por lo menos, de tradición española, entonces estos condominios, la esquina se formaba en el centro, porque las calles cruzan todavía por la mitad del condominio, en Aspa. Y entonces coincide la esquina, el cruce de las calles, con el centro del condominio. O sea, en realidad los condominios estaban formados por 4 cuartas de manzana. Y eso, efectivamente, yo diría que urbanísticamente es la idea principal, digamos, ¿no? Y ahí está, todavía la UCB, o sea, sigue siendo el elemento de identidad, digamos, para Huaycán, de toda la parte del proyecto original, porque después ya se han ido invadiendo los cerros, en fin, y es una invasión muy desordenada, por lo menos hasta donde yo llego a ver, ¿no? Bueno, ese es el caso del Larcomar,
Yo soy de Miraflores. De niño, pues teníamos barrio, con quienes todavía mantengo también una relación muy cercana de amistad, mi pata de la esquina, digamos, ¿no? Y cuando montábamos bicicleta, pues lo hacíamos allí en el borde del acantilado, ¿no? Eso era nuestra vida cotidiana. Y siempre la idea es, oye, qué raro, ¿no? Teniendo esta cosa maravillosa, sin embargo no se desarrolla nada. Ya cuando era yo una persona mayor, maduro, decía, ¿cómo es posible que no pueda ir a tomarme una gaseosa, una cerveza o algo frente al mar? No había ningún lugar donde se pudiera, un lugar público que te permitiera disfrutar. Había algunos pocos edificios frente al mar y casas, pero no había ningún establecimiento de uso público. Entonces, eso es por un lado. Y la otra es el eje histórico de formación de Lima. O sea, Lima se forma en un triángulo, ¿no? Tienes el centro de Lima, una línea que conduce al puerto del Callao y otra línea que conduce a lo que se llamaban los balnearios del sur, que eran Miraflores, Barranco, Chorrillos. Entonces, al final de este eje tan importante que comienza en la avenida Tacna, Wilson, avenida Arequipa, avenida Larco, no pasaba nada. Había este parquecito, el Parque Salazar, que no. Entonces es una inspiración típica de arquitecto, digamos, ¿no? Un sentido del espacio urbano, es decir, oye, acá tienes este eje, tienes el mar, y por eso el nombre es Larcomar, que es el encuentro de la avenida Larco con el mar. Hubo dos circunstancias favorables para esto. Estoy hablando de los años 90. En primer lugar, ¿quién es el dueño de los acantilados, etcétera? En ese momento no se sabía si era el gobierno central, si era la Municipalidad de Lima, si eran las municipalidades distritales. E incluso había algunos privados que reclamaban la propiedad sobre esto. Entonces sale una norma, no recuerdo el número de la ley, etcétera, que asigna la propiedad de los tramos de la Costa Verde al distrito. Entonces, primer tema, se aclara de quién es el dueño y entonces a dónde hay que recurrir. Y por otro lado, hay una norma sumamente interesante que no sé cómo está ahora porque se ha ido modificando, que establece un derecho de iniciativa. Más o menos, nunca fue pensado para proyectos urbanos, fue pensado, por ejemplo, para hidroeléctricas. Entonces, es el derecho de iniciativa. Hubo una persona, un ingeniero, descubre que hay una cañada, hay un río y hay la oportunidad de hacer una central hidroeléctrica. Presenta la iniciativa al ente correspondiente, en este caso sería el Ministerio de Energía y Minas, y si se lo aprueban, se convoca a una licitación pública donde el dueño de la iniciativa tiene una serie de ventajas. Cuando leí ahí, Javier Cayo es quien me prende el foquito. Y además me dice otra cosa, él se había formado como arquitecto en Chile. En Chile existía un sistema que se llama derecho de superficie. Eso no existía en ese momento en el Perú. Es la posibilidad de que la propiedad de un edificio pueda ser diferente de la propiedad del suelo. Entonces, porque antes siempre era, si tú eres dueño de un terreno, pues lo que está encima es tuyo. El derecho de superficie establece que no es necesariamente así. Javier Cayo me dijo, estudia el tema, tiene un potencial enorme. Y efectivamente, entonces presenté la iniciativa aprovechando eso para un derecho de superficie, porque no pretendía obtener la propiedad de eso, pero sí un derecho de superficie. Presenté la iniciativa, la Municipalidad de Miraflores aprobó la iniciativa, se convocó a un concurso internacional, que era parte del procedimiento legal, lo ganamos y ahí está. Habiéndolo ganado, conseguí inversionistas, conseguí socios inversionistas y con eso desarrollamos Larcomar, ¿no? Bueno, es un tema interesante que tú dices, como hay este dicho, ¿no? Que no es ¿cómo es? 10% inspiración y 90% transpiración, ¿no? Es algo así. Yo te diría que es eso, no es que yo tenga una capacidad excepcional, digamos, como gestor. Lo que tengo es ganas, ¿no? O sea, pasión, digamos, ¿no? Una idea y trato de lograrla, ¿no? Y me cuesta mucho, me cuesta mucho. Como te digo, no me nace, creo, la capacidad de gestión. Creo que sí tengo ciertos
ciertas cualidades, digamos, como organizador. Eso tiene que ver, ¿no? Haber sido dirigente político, dirigente estudiantil, etcétera. Algo hay allí. Pero básicamente es... Lo que pasa es que mis energías, eso tiene que ver con mi generación. Mis energías están volcadas a proyectos colectivos. Entonces, como tú ves, Huaycán, o el caso del Arcomar es la apertura de espacio público, ¿no? Al comienzo, como anécdota, te diré que la policía hacía rondas dentro del Arcomar pensando que era plaza pública. No tenía, porque al Arcomar tú entras y te das cuenta, no hay una puerta. Llegas del Parque Salazar, baja por unas escaleras abiertas y ha habido esfuerzos de parte de los comerciantes, de los dueños, de los inquilinos, digamos, de que no, esto no debe estar tan abierto, acá hay que cerrar más, etc. Felizmente hasta el momento no han prosperado, ¿no? Pero entonces ese es uno de los proyectos que tengo, que tal vez el más importante que tengo ahora y que quisiera, antes de que me vaya, dejarlo encaminado por lo menos, es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, vinculado con el MUNA, con el Museo Nacional, que va a inaugurarse pronto en Pachacamac. Entonces, ahí estoy remando para tratar de sacar eso adelante. Bueno, para comenzar, no me he atrevido, aunque me lo han propuesto en la universidad, en la Católica, ser profesor de los primeros talleres. ¿Por qué? Porque siento que no puedo, con los profesores que yo he tenido en mis 2 primeros años, no me siento capaz. O sea, han sido grandes maestros para mí. Y no creo que yo pueda hacer con los alumnos lo que ellos hicieron conmigo. Entonces, por eso prefiero lo que más sé y donde me siento más cómodo, que son último año, tesis, proyecto de fin de carrera, ¿no? Ahora, yo tenía, mi taller tenía un perfil. Los proyectos son proyectos urbanos y de uso mixto. Tan simple como eso. Uso mixto es vivienda y cualquier otra cosa. Comercio, cultura, institución, etc. Pero el ejercicio de la mezcla, porque ese es uno de los problemas que tenemos acá, ¿no? Esta zonificación excluyente, zonas residenciales, zonas comerciales, zonas, etc., ¿no? Eso. Muy satisfactoria la experiencia, muy satisfactoria, pero luego he tenido ciertas decepciones, digamos, ¿no? Ciertas decepciones en general con el curso que está tomando la arquitectura. No sé si estamos un poco de regreso y ya se está corrigiendo esto, pero el periodo de los Star Architects, de los arquitectos estrella, la imagen como valor supremo de la arquitectura. Ya no importa cómo es el proyecto, cómo vive la gente dentro, etcétera, la imagen, ¿no? Entonces, la mayor cualidad que puede tener un proyecto arquitectónico ahora es que sea fotogénico. Basta con una foto, que sea buena, ya garantizado el éxito. Te va a salir en una carátula, en una revista o algo así, ¿no? Entonces me parece de una superficialidad y una frivolidad que a mí me hiere, ¿no? Entonces por eso he preferido replegarme un poco, no retirarme, pero sí replegarme de los talleres. Ya hace algunos años que estoy simplemente acompañando un poco esto, ¿no? No, mi práctica profesional no mucho, porque yo ya fui formado con el lápiz, digamos, ¿no? O sea, lápiz y papel. Entonces lo que ahora hago, la computadora me resulta sumamente útil, pero ¿cómo la utilizo? Como un instrumento de dibujo. Entonces, tengo una idea de un proyecto, entro a la computadora, trazo las líneas principales, las líneas matrices, lo imprimo, y una vez que tengo esta malla, sigo elaborando y di vuelta. Pero en realidad es un instrumento de dibujo, que es enormemente... Antes, para hacer una corrección más o menos importante en un plano, había que hacer cirugía en el plano. Con una gilet, con una cuchilla, cortábamos, pegábamos, usábamos scotch transparente, que no salía en la copia, etc. Era un trabajo de cirujano, ¿no? Y era muy difícil, o sea, no era que lo cambiaban. Ahora el proyecto tú puedes moverlo, un proyecto complicadísimo, lo mueves 1 metro para allá, 1 metro para acá y no pasa nada. Lo haces en 10 minutos. Entonces, en ese sentido es una gran ayuda, ¿no? Lo que no me parece es cuando el software es el que de alguna manera genera tu arquitectura, el diseño que se llama paramétrico. Yo supongo que tiene una serie de cualidades,
yo no lo domino para comenzar, o sea, estos proyectos, Rhino, ¿cómo se llama? Grasshopper y estos, software, estos programas para diseño paramétrico, no los domino, los conozco, sé cómo son, pero desconfío. ¿Por qué? Porque siento que al final de cuentas, claro, tú estableces los parámetros, pero es el aparato el que te va generando formas, ¿no? Y a mí me parece lamentable para la arquitectura el éxito de Zaha Hadid o Frank Gehry, ¿no? La verdad, a mí está muy lejos de lo que es mi idea de la arquitectura como aporte a la calidad del espacio colectivo, ¿no? Entonces, esta cosa de primadona no va conmigo, ¿no? No encuentro nada difícil. Es esfuerzo lo que hay que hacer. O sea, no me imagino ningún desafío que no pueda responder si tengo la convicción suficiente, la pasión suficiente y la capacidad de trabajo para hacerlo. No me imagino nada que no pueda hacer, la verdad, ¿no? Eso. Y sí, a estas alturas, por la edad, ya hay cosas que yo siento que ya están fuera de mi alcance, o sea que ya no me va a dar el tiempo, ni la agilidad, ni la capacidad de trabajo, ¿no? Que definitivamente está disminuida, ¿no? O sea, la primera parte. Y la segunda parte, Algo mirando justo hacia... bueno, ya te dije, sigo peleando por el transporte. He presentado a la Católica un proyecto de investigación para hacer un viaducto para micromovilidad, que no son solamente bicicletas, porque ahora están apareciendo todos estos, los scooters, en fin, cada día inventan un nuevo aparato de estos, de movilidad personal o micromovilidad. Entonces ya lo tenemos, estamos trabajando en el Departamento de Arquitectura y en el SEAC de la Facultad de la Católica, que es un viaducto que comienza en Chorrillos, más o menos por Huaylas, donde desemboca Huaylas, recorre todo el malecón, llega hasta la altura de la avenida Universitaria, pasa por la Católica, la San Marcos y llega hasta la terminal del Metropolitano, en Comas. Un viaducto, o sea, es una vía exclusiva para micromovilidad, sin interferencias de tráfico. Creo que puede ser interesante. En el centro de este trayecto están San Marcos y la Católica. O sea, ahí nomás tenemos ya 60.000 usuarios potenciales, ¿no? Que pueden, a través de toda esta troncal. Entonces estoy en eso. Ese es uno de los temas. Y el otro, lo que comenté, ¿no? El Museo de Ciencia y Tecnología. En mi generación le tenemos más bien rechazo al marketing. Tanto que yo ahorita digo, bueno, la arquitectura se ha convertido o se está convirtiendo en una rama del marketing. O sea, lo más importante para ser un arquitecto destacado es ser un buen marketero, no un buen arquitecto. Esa es la impresión que tengo, por lo menos desde mi formación. Entonces yo en ningún proyecto, nunca, he hecho una plaquita de este tamaño, un letrerito que diga Eduardo Figueira arquitecto. Larcomar no tiene ningún rastro de que yo haya sido el arquitecto. No solamente el arquitecto, sino el generador de la idea misma desde el comienzo. Tenemos, es el caso de tu papá, es el caso de mis profesores y mi generación, no somos marqueteros, hasta en exceso, ¿no? Hasta en exceso. Y entonces ocurre lo que tú dices, ¿no? Que no nos sentimos cómodos haciendo aspaviento. Todo. O sea, la memoria. ¿No es cierto? Y la memoria colectiva. O sea, si no existieran estas cosas, imagínate, se pierde. O sea, no se construiría cultura, digamos, ¿no? O sea, no es que cada generación parte de cero. Cada generación pone su capa en la construcción cultural. A mí me parece, como te digo, todo. Y lo que se está evitando con el trabajo que hacen ustedes es evitar que haya vacíos, digamos, ¿no? Porque este es un tema que valdría la pena conversarlo un poco. Yo siento, bueno, como sabes, en la época de la agrupación Espacio, cuando aparece la agrupación Espacio, hay una confrontación de ideas frente al historicismo, en fin, y ya en un ámbito cultural más amplio respecto del indigenismo, etc. Y en esa confrontación el modernismo gana, digamos, ¿no? La agrupación Espacio resulta vencedora. La Facultad de Arquitectura donde yo entro es la facultad
de la agrupación Espacio prácticamente, ¿no? Así nos formamos desde que entramos a la facultad. Lo que está muy bien, y siento que ha sido un privilegio para nosotros. Pero la consecuencia es que se pierde la historia del derrotado, ¿no? La historia, no dicen la historia la escriben los vencedores. Entonces, lo que ha pasado es que el triunfo del movimiento moderno, el Bauhaus, la influencia del Bauhaus, etc., genera un problema, digamos. Con todo lo bueno que fue que se impusiera la arquitectura moderna en el Perú, sin embargo, por ejemplo, anécdota personal que te comento, Emilio Jarterré. Él había sido uno de los que había sido duramente criticado por la agrupación Espacio, duramente. En la facultad, él era profesor, pero muy venido a mí, muy, digamos, corría allí como una especie de rumor, no era muy apreciado, digamos. Hasta que un día fui a su casa a entregar un trabajo y me quedé fascinado con su casa, que ahora es el Instituto Corriente Alterna de Miraflores. Bellísima casa, bellísima. Fue, entonces, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, cómo el relato hecho por los vencedores hace que se devalúe, digamos, esto. Y así, de esa época, de los años 40, 50, creo que hay cosas para rescatar.